Bueno, vamos a empezar. Este, bueno, ya hemos cubierto en las clases anteriores las bases, puras bases. Bases previas a econometría, son las cosas que uno más o menos supone que la persona más o menos tiene clara antes de- de entrar en materia, que es econometría. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es la econometría, digamos? O sea, y de nuevo, a la gente que alguna vez ya haya visto econometría, esto le parecerá un poco aburrido, pero bueno, no importa, digamos, yo creo que esto sirve de repaso. Pero ¿cuál es la definición? Esta es la definición de Woolrich. Puede haber más, digamos, pero la idea, digamos, me parece que la de Woolrich está bien, digamos, que es desarrollo de método estadístico para la estimación de relaciones económica, prueba de teoría económica, evaluación e implementación de políticas gubernamentales, de negocios. O sea, esa es más o menos la idea, digamos. La idea es una especie de rama de la estadística que está diseñada por economistas para evaluar cosas de economía, básicamente, digamos. Esa es más o menos la idea. Y tiene un montón de aplicaciones. Los economistas se han empezado con cosas bastante clásicas, digamos, había cosas que a los economistas, bueno, y al día de hoy siguen interesándoles, que es el tema de predicción de tasas de interés, la predicción de inflación, predicción de PIB, eso lo sigue haciendo todo el mundo, digamos, o sea, lo sigue haciendo el Banco de la República, Hacienda, los bancos, el FMI, o sea, todo, o sea, ustedes van a ver en todas estas entidades buscan precisamente tratar de medir de la mejor forma posible, predecir de la mejor forma posible cuáles van a ser las proyecciones de esta variable. Como un montón de otras, que yo, por ejemplo, lo que está de moda ahora es, por ejemplo, tratar de predecir correctamente el dólar, o que yo, el precio del barril de petróleo, y así, o sea, un montón de cosas que a la gente les parece interesante. Eh, ¿Por qué les parece interesante? Bueno, que yo, por ejemplo, el caso simple del dólar afecta a millones de variables del dólar, pero además está el tema de que la gente a veces está pensando en comprar dólares, por ejemplo, para hacer plata, digamos. O sea, bueno, entonces hay que predecir, digamos. Entonces no es lo mismo decir que que a final de este año vaya a estar 5.000, que vaya a estar en 4.100, que 4.500. O sea, son cosas muy diferentes. Entonces hay toda una literatura grande dedicada específicamente al tema de predecir, digamos, ¿ok? De predecir variables, ¿ok? Lo que en realidad la cosa más moderna, digamos, se ha dedicado mucho a lo que es el efecto de una variable en otra, ¿ok? O de una variable en muchas otras más. Lo que se llama econometría inferencial, eso es lo que se le dice. Tratar de llevar, o causal, econometría causal. Tratar de evaluar la causalidad entre dos variables. Entonces, ¿qué ejemplo? Esto yo estoy dando los ejemplos más clásicos, pero hay un montón. Tamaño de clase sobre desempeño académico, qué sé yo. Entonces la idea es ver en qué sentido, y en qué dirección, en qué magnitud tener menos estudiantes en una clase puede mejorar o empeorar el desempeño de los estudiantes. Y eso tiene un montón de consecuencias de políticas públicas, o sea, no es casualidad, digamos, que a los economistas les interesa. Porque dicen, no, miren, si el rendimiento, por ejemplo, es lo mismo, darle una clase a 20 personas o a 10 personas que darle a 200, entonces con un profesor ya estamos, digamos, o sea, con un profesor ya le damos clase a un montón de gente, pero hay que evaluarlo, digamos, y eso es lo que es muy difícil a veces. Por ejemplo, otro ejemplo que lo vamos a apelar bastante porque es un ejemplo muy clásico, años de estudio sobre salario. O sea, hay una intuición un poco lógica de que cuanto más años de educación la persona tiene, más ingresos, o más salario o ingresos laborales va a tener. ¿Okay? Evaluar eso de forma causal, o sea, tratar de ver que esa magnitud que uno está encontrando se debe únicamente a los años de educación es difícil. Entonces, pues, hay toda una literatura dedicada a eso. Entonces, esos son dos ejemplos clásicos de economía de la educación, por ejemplo. En cambio, hay un montón de otros más. Impuestos sobre actividad económica. Entonces, y eso incluso al día de hoy es debatible, digamos, sobre, bueno, cuánto de impuestos podemos poner sobre la actividad económica sin dañar la actividad económica, digamos. Entonces, ahí hay, por ejemplo, toda esa literatura de lo que se llama la curva del ajo, digamos, en qué momento uno empieza ya a dañar la economía con tantos impuestos, ¿ok?
Pero del otro lado también está la otra historia, ¿no? Que dice, no, si el Estado no recauda nada, el Estado tampoco tiene recursos para cumplir sus funciones. Entonces también eso tampoco es bueno para la economía. Entonces, ¿cómo encontramos ese punto ideal? Es muy difícil. Y otra cosa interesante, y al día de hoy esta está muy en boga, lo de la tasa de interés sobre la inflación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo que ha pasado en Colombia y en todo el planeta es, bueno, vamos a subir, los bancos centrales suben las tasas porque hay mucha inflación, con la idea de que con mayores tasas se seca el mercado de moneda, básicamente, o sea dólares, euros, pesos, lo que sea, de forma tal de que la inflación baje, o sea, lo que se dice enfriar la economía. Bueno, pero ¿cómo va a tener efecto eso? Bueno, y eso lo hacen todos los bancos centrales tienen estimaciones de eso. O sea, todos los bancos centrales, por ejemplo, saben de que las tasas no tienen un efecto inmediato, sino que eso se demora. Bueno, los bancos centrales hacen todo un esfuerzo, digamos, al interior de ellos mismos, para evaluar cuánto pueden subir las tasas para tratar de enfriar la economía, digamos, cosa que baje la inflación sin dañarla demasiado. Entonces, también los bancos hacen mucho ese trabajo, ¿ok? Y las decisiones que toman usualmente los bancos centrales tienen que ver con eso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los bancos tratan de decidir en la junta que tienen todos los bancos sobre si mantener, aumentar o disminuir las tasas. O sea, y lo hacen en base a este tipo de cosas. Hay un montón, una literatura gigante que ha surgido en los últimos años, especialmente yo diría en las últimas 2 décadas, que es lo que se llama evaluación de política o evaluación de impacto. ¿Okay? Hay cursos enteros dedicados exclusivamente a eso, ¿okay? Y evaluación de impacto. Lo vamos a cubrir nosotros, no en este curso de econometría 1, sino en econometría 2. ¿Okay? Que es el efecto de una política en ciertas variables que son de interés. Que yo, por ejemplo, efecto de mayores penas, por ejemplo, criminales sobre inseguridad. Entonces, la idea es que con más mano dura, hay menos incentivo para el crimen. ¿Ok? Bueno, eso se llama economía del crimen. O sea, cómo se evalúa ese tipo de políticas. Otro paper que yo también les doy, que ya están saliendo papers al respecto, que por ejemplo es el programa de Serpi lo paga sobre acceso a la educación. Ya hay algunos papers al respecto. Entonces, que tratan de evaluar de forma, de nuevo, causal cuál fue el efecto de ese programa sobre educación. Porque ese programa ya dejó de existir, entonces yo puedo hablar en pasado. Y bueno, también salió Generación E, y hoy en día también ahora está Jóvenes a la U. Entonces, seguramente vaya a ir habiendo una serie de papers que tratan de ver los efectos de eso. Y no solamente sobre eso, o sea, también hay toda una cuestión ahí de acceso a la educación, calidad en la educación, los futuros de estos estudiantes, el costo de oportunidad, que es el otro gran debate, digamos. Entonces, eso tiene un montón de aristas, digamos, no solamente estas. Y después, por ejemplo, la otra enorme literatura sobre transferencias sobre pobreza. ¿Okay? Entonces ahí empieza lo que era, esto inició en México en los 90 con el programa que se llamaba Oportunidades. ¿Okay? Y después eso se fue transformando. Y a partir de ese programa en México empezaron a salir millones de estudios sobre estas transferencias sobre pobreza. O sea, la idea es evaluar si estos programas como que yo, Jóvenes a la U, Familias en Acción, el más reciente que acá, el bono social, que se llama, bueno, hay un montón de estos programas, muchos. Bueno, la idea es ver sobre si eso reduce o no reduce la pobreza, digamos, y si eso es sostenible, bueno, y hay toda una literatura al respecto. Después hay otra línea que yo llamo Freakonomics, porque eso surgió precisamente por un chifladito de Steven Levitt, que se le ocurrió sacar este libro. Yo lo leí, me parece que es fascinante, pero es un libro raro, por eso yo creo que le dijeron Freakonomics. Y ya surgió toda una literatura de economistas haciendo causalidades raras, analizando relaciones raras. He leído de todo un poco, no solamente este libro, hay un montón de otros más. Por ejemplo, en ese libro tratan de descubrir profesores, jugadores o jugadores que hacen trampa. Digamos. Entonces, eso puede tener sus usos, digamos. Por ejemplo, ellos lo usan para el caso de Estados Unidos, que a muchos profesores los evalúan en función de pruebas de desempeño. ¿Ok? Entonces está el tema sobre si el profesor tiene incentivos, o sea, los incentivos los tiene, digamos, a adulterar los exámenes, cosa que le vaya bien en las mediciones. Bueno, pero ¿cómo detecta uno eso? ¿Cómo uno detecta la trampa? ¿Okay? Y eso es bien interesante, digamos. Eso es lo que yo le llamaría incluso econometría forense. Cómo uno detecta crimen dentro de los datos. Eso es toda una historia.
Obviamente Steven Levy también sacó este paper muy famoso, muy conocido y que casi lo crucifican, es el tema de aborto y crimen. ¿Okay? Él sacó un paper súper interesante e hiper controversial, lógicamente, que era un tema que decía, no, mire, en Nueva York se redujo un montón el crimen, pero no era, o sea, máximo uno lograba explicar el 50% de la caída en el crimen. Y él, dentro de ese análisis que ya existía, agregó abortos. Y el aborto sí aumentaba un montón la explicación. Y él fue controversial porque dijo, claro, lo que puede haber pasado es que estas mujeres de extracción principalmente humilde eh, no tuvieron hijos, porque básicamente se legalizó el aborto. Esos hijos tenían una alta probabilidad de haberse convertido criminales 20 años después. Obviamente, eso fue súper controversial. Pero bueno, son esas causalidades que hay veces que yo le digo a todo el mundo, mire, usted puede pensar cosas controversiales y bueno, y hay que a veces ensuciarse las manos, digamos. Otro muy interesante que no se hizo al principio en Estados Unidos y después se trasladó a otros lugares es el efecto socioeconómico de los nombres. Empezó en Estados Unidos esta literatura donde básicamente veían sobre nombres que sonaban muy afroamericanos, digamos. Entonces, Shaquilla y demás. O sea, entonces, evidenciaron que esos nombres hacían que la gente sufriese más discriminación en el mercado laboral. Esto se hizo en otros lugares, creo, no sé si lo han hecho para Colombia. Yo sé que también lo hicieron para Chile, en donde básicamente utilizaban no los nombres, sino los apellidos. Entonces había un tema de apellidos, hay unos apellidos en Chile que son ¿cómo? No mapuche, bueno, pueden ser los mapuches, pero eso lo usaron al revés, o sea, usaron nombres comunes y usaron de familias súper reconocidas, digamos. Entonces, básicamente hay unos cuantos nombres que es de familias como que uno sabe que son los más ricos del país. Entonces, si uno ponía esos nombres en los currículums, porque esa es la idea, distribuir currículums aleatorios, en donde lo único que uno le cambiaba era el nombre, digamos, y les daba que el efecto era altísimo, digamos. O sea, básicamente que si uno tenía esos apellidos, la probabilidad de que a uno lo llamaran para la entrevista eran altísimas, digamos. O sea, y había un efecto doble. Creo que el efecto era como si uno tenía un apellido, había un efecto, pero si uno tenía dos apellidos de esos súper conocidos, o sea, el efecto era brutal, digamos. Y está, entonces uno puede hacer cosas bien interesantes. También con los nombres, ¿no? Con los nombres, exacto. Entonces uno lo puede hacer con los nombres y con los apellidos. Me parece que bien, bien interesante. Y después lo que se llama economía del deporte. Incluso hay gente que está en la maestría en economía que está haciendo cosas de economía del deporte. A ver, ahí es interesante y ahí también hay plata, digamos, si uno lo quiere pensar así. Trata de predecir qué variables hacen que un equipo, persona, le gane a otro equipo. ¿Okay? Entonces ahí uno puede pensar el club, qué sé yo, de la formación, el director técnico. Bueno, a la gente que le gusta el deporte le encanta eso. Y ahí uno a veces lo hace por pura curiosidad, pero ahí también hay plata, digamos. O sea, de cómo, si uno tiene un buen modelo que prediga bien esas cosas, ahí uno puede apostar. Así como todo lo que es predicción de variables, hay predicciones de acciones y demás. Y no es casualidad. Lo que pasa es que si uno le pega bien al modelo, digamos, uno es capaz de ganar plata con eso. Entonces, también hay plata en toda esta historia, digamos. O sea, no es solamente una curiosidad de política pública. Y además, lo que siempre le digo, acá tengo estos ejemplos, pero todas las herramientas generadas para esto también se pueden aplicar al sector privado. ¿Ok? O sea, perfectamente alguien le puede pedir a uno si tal política que la empresa va a aplicar va a funcionar o no. Bueno, uno lo puede hacer también con estos modelos. Bueno, ¿por qué econometría y no lo que se llamaría, uno lo podría llamar así, estadística para economistas? Bueno, porque básicamente econometría se caracteriza, como se dice, por especializarse en análisis de datos no experimentales. ¿Ok? Es el gran desafío. El gran desafío en economía es porque los economistas son muy conscientes que lo que uno está observando al final del día no es parte, no es un experimento. O sea, esto es lo que las otras ciencias sí pueden hacer. O sea, en otras ciencias pueden hacer cosas en laboratorio. Química, medicina, física, o sea, ellos pueden hacer experimentos controlados y probar cosas. Por eso yo siempre le digo a la gente, vean este programa muy bueno, que es Cazadores de Mitos. Cazadores de mitos están haciendo eso, están buscando hacer experimentos controlados para probar cosas. Entonces, eso es hacer experimentos controlados. Es muy difícil, imposible o muy costoso, moralmente reprensible hacerlo en ciencias sociales.
Es muy complejo, muy complejo. Vamos, ya más adelante voy a dar una serie de ejemplos. Algo que hoy en día, porque eso es lo que se pensaba, pero hoy en día hay algo que se llama Randomized Control Trials. Después más adelante voy a hablar un poquito de eso. Pero Randomized Control Trials es una cosa que está surgiendo en los últimos años. Esther Duflo, ganadora del Nobel de Economía, es la que está detrás de toda esta cosa de Randomized Control Trials. Eh, Básicamente organizaron una entidad que se dedica a hacer eso. ¿Okay? Eh, Innovations for Poverty Actions, IPA, y no me acuerdo cuál es la asociada. Son dos organizaciones que son financiadas por MIT, que básicamente lo que hacen es eso, Randomized Control Trials, o sea, básicamente hacen experimentos. Y lo hacen, y eso es lo que es muy difícil de lograr en otro escenario, y eso está fuera del alcance de nosotros los mortales en general, es hacer experimentos que yo, en Uganda, Corea, Colombia, Italia, o sea, en lugares, y hacer el mismo experimento. O sea, básicamente hacer el mismo experimento en forma aleatoria. Y claro, si uno dice, bueno, si esto funciona en Asia, en África, en Europa y Latinoamérica, funciona, o sea, pero imaginen que eso es muy, de nuevo, difícil, imposible o muy costoso hacerlo para uno. O sea, para uno en general eso está completamente fuera del alcance. ¿Ok? Lo vamos a ver cuando sigamos a la parte de evaluación de impacto. ¿Ok? Bueno, como ellos lo piensan. Bien, pensemos, o sea, esto está ¿cómo se llama? Entre Woolrich y Mostly Harmless Econometrics. O sea, ¿qué es lo que uno tiene que pensar antes de meterse en esto de analizar? Porque básicamente vamos a estar analizando datos. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar, y esto es para que cuando ustedes piensen su trabajo de grado, su tesis, es la pregunta. O sea, eso es con lo que la gente más los va a molestar. O sea, que están queriendo responder. Eso es lo más importante. ¿Ok? Eso es lo más importante. Usted puede tener una o más preguntas. Está bien. Pero lo más importante es hacerse bien la pregunta, qué es lo que uno está queriendo responder. ¿Okay? Muchas preguntas pueden buscar ser respondidas con buenos datos. Ese es el punto. Digamos, la pregunta que uno se tiene que hacer siempre es si la pregunta que me estoy haciendo la puedo responder con datos o no. Porque puede que no sea posible responder con datos. Entonces acá vamos a estar analizando datos. ¿Okay? Que yo, por ejemplo, como le decía recién, ¿cómo afecta el tamaño de las clases el desempeño académico? O el tamaño de una empresa al tamaño del mercado, o la tasa de interés, pero todo eso lo puedo recabar datos y tratar de responder esas preguntas, ¿ok? Eso es lo crítico, ¿ok? Hay otro tipo de preguntas que no se puede responder con datos, qué sé yo, ¿cuál es el sentido de la vida? Qué sé yo, o sea, qué sé yo, ahí sí entramos en otro terreno, en otro tipo de disciplina en donde, qué sé yo, en donde ustedes se pueden introducir filosofía o, no sé, el otro día veía hacer moral y ética, no sé, o sea, uno puede pensar otra línea en donde quizás uno pueda darle alguna respuesta a eso, qué sé yo, teología, religión, no sé, pero con econometría va a ser muy difícil, ese es el punto. Bueno, imposible, ¿ok? Por eso siempre hay que pensar bien la pregunta. Puede ser que la pregunta que nos estemos haciendo sea imposible de responder con datos, ¿ok? Entonces uno tiene que pensar eso. Uno tiene que pensar eso, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer, digamos, nosotros? Bueno, esto está en Mostly Handless para que lo lean. Entonces, en base a esa pregunta, ¿cuál es la relación la relación causal de interés que a nosotros nos importa? Si A implica B, por ejemplo, que es A y que es B. ¿Okay? Eso es lo típico, digamos. O sea, nosotros típicamente, no es que ustedes sí o sí tengan que pensar esto, pero típicamente uno piensa eso, si A implica B o B implica A, pero que es A, que es B, etcétera, etcétera. Que yo, tamaño de clase sobre desempeño académico. O sea, eso es A y el otro B. ¿Okay? O uno podría pensar año de estudio sobre salario o impuestos sobre actividad económica. ¿Okay? Tasa de interés sobre inflación. Lo siguiente, que a veces la gente se olvida, digamos, pero es un buen ejercicio mental, me parece que Angus y Pischke lo tienen muy claro. Bueno, ¿cuál es el experimento ideal que deberíamos tratar de hacer para captar esa relación causal? O sea, esto es teórico, digamos, es algo que a uno como investigador le sirve, ¿ok? Uno piensa y dice, bueno, ¿qué es lo que idealmente debería pasar para que yo capte esto? ¿Ok? Eso parece un poco trivial, pero no es tan trivial. Yo, por ejemplo, transferencias monetarias en oferta laboral.
Y uno puede pensar más o menos cómo eso debería pasar. O sea, por ejemplo, regalarle dinero aleatoriamente entre trabajadores y observar sus horas de trabajo. Por ejemplo, entonces uno podría pensar eso. No es que uno vaya a ejecutar el experimento, digamos, o sea, porque a veces es muy difícil. Pero por lo menos el ejercicio mental de pensar en eso, de cómo debería funcionar para captar eso, es clave. ¿Okay? Y hasta a veces a uno le sirve. Por ejemplo, hay un paper muy clásico, ya creo que es un poquito viejo, que consiguieron datos de, por ejemplo, de ganadores de lotería. Y la idea estaba buena, digamos. Dice, bueno, porque ganarse la lotería es aleatorio. O sea, nadie, o sea la gente no gana, no puede hacer nada para ganarlo. Entonces, y se fijaron sobre si estas personas que ganaban la lotería seguían trabajando o no después de haber ganado la lotería. Y es súper interesante, digamos. El tema, como siempre le digo a todo el mundo, es conseguir esos datos. Conseguir los datos es la parte bien complicada. Pero hay otras cosas que pueden ser un poquito más complicadas y son preguntas perfectamente válidas. Que uno diga, y esto por ejemplo a la gente de seguridad le puede interesar, policía, militares, la CIA, etcétera, etcétera, da tortura sobre confesiones. O sea, torturar gente sirve para hacer que la gente confiese o no. ¿Ok? Y uno, claro, uno ve tanta película que uno cree que eso es, pero por supuesto, digamos, hay que torturar a la gente para sacarle información. Bueno, hoy en día es un poquito debatible, o sea, dicen que la literatura no dice exactamente eso, pero claro, el experimento sería complicado, digamos, entregar información a dos grupos, torturar a uno, a otro no, y ver si las torturas funcionan. O sea, ese sería el experimento que tendríamos que hacer. Obviamente es complicado, ¿ok? O conseguir esa información, uno no lo hace, pero conseguir esa información sería bastante sensible. Entonces, tendría que uno conseguir información bien reservada de lugares de tortura, que yo en Guantánamo, conseguir información a ver si ellos consiguen esa información o no la consiguen. Complicado, complicado. Hay otras cosas que pueden ser interesantes, pero también son bastante difíciles, digamos. Que yo supongo que ustedes piensan, porque hay toda una literatura al respecto de esto y tratan de pensar cómo hacerlo, es que uno diga, ah, bueno, por ejemplo, hay varios argumentos que dicen que mucho del retraso de Latinoamérica tiene que ver con que Latinoamérica fue colonizada por españoles. Y la idea es que el tipo de colonización española era bastante tóxica, digamos, y por eso el subdesarrollo de la región. Bueno, si uno quisiera ser contrafactual, uno tendría que cambiar ese país, o sea, volver en el tiempo y cambiar España por algún otro país colonizador. Eso como medio que suena muy bonito, digamos, en la teoría, ese sería el experimento ideal, pero sabemos que eso no, o sea, no tenemos una máquina del tiempo y hacer el cambio y ver qué pasa. O sea, pero esa intuición, digamos, es importante. ¿Por qué? Porque si hay métodos econométricos que buscan hacer eso. Hay métodos econométricos que tratan de simular un cambio en el pasado. ¿Okay? ¿Qué hubiese pasado si tal cosa no hubiese pasado? ¿Okay? Y es una técnica, eso se llama control sintético, lo vamos a ver más adelante, que es bien interesante. ¿Okay? ¿Cuál es la intuición detrás de eso? Bien interesante. Entonces, estas preguntas a veces a uno lo llevan por el camino correcto, digamos, ¿okay? Para evaluar lo que uno está tratando de hacer. Hay otra cosa famosa, digamos, que yo me acuerdo que me demoré un buen tiempo en entender qué es lo que mis profesores estaban queriendo hablar de cuando hablaban de eso. Cuando ustedes lo molesten con la estrategia de identificación. Cuando uno está presentando el trabajo y a uno lo molestan mucho con eso. ¿Cuál es su estrategia de identificación? Traducción, cuando ustedes le digan eso, es cómo se van a usar los datos para aproximarse a un experimento. Eso es lo que a uno le están diciendo. O sea, volvemos al principio. Uno sabe de antemano, excepto en casos muy especiales, que uno no está haciendo un experimento. O sea, si uno logra hacer el experimento, el análisis de datos es sencillo. ¿Okay? No necesitamos la econometría en general. Básicamente, con lo que hemos visto al principio de esta clase, con eso es suficiente. O sea, hacen una diferencia, por ejemplo, de dos promedios y se fijan si es estadísticamente significativo. Ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. En econometría típicamente no tenemos eso a nuestra disposición y tenemos que ver cómo, dado lo que tenemos, dado que no tenemos un experimento, ¿qué está haciendo usted? Esa es la pregunta cuando ustedes le pregunten en estrategia de identificación. ¿Qué está haciendo usted para simular ese experimento?
Entonces hay un montón de técnicas para tratar de simularlo. ¿Ok? Entonces lo vamos a ir viendo, obviamente con calma. Pero ténganlo en la mente. O sea, cuando a usted le pregunten eso, eso es lo que le están diciendo. Después, una vez cubierto todas esas preguntas, ahí sí ya nos metemos en lo que es la inferencia estadística, que es básicamente utilizar la herramienta que ya hemos visto hasta ahora. ¿Cuál es la población de interés? ¿Qué tipo de muestra tenemos? Si la inferencia estadística es correcta. Suena súper aburrido, o sea, yo coincido en eso, digamos, también comparto el espíritu que suena súper aburrido, pero es importante, digamos, porque básicamente mucho del esfuerzo, muchas veces econométrico, tiene que ver, o el avance de la econometría, tiene que ver a veces con tratar de mejorar cosas como esta. Si uno está en una población que no es la que yo, por ejemplo, el ejemplo clásico, clásico no, es un ejemplo muy moderno. Por ejemplo, el tema del Big Data. Digamos, hoy en día está muy de moda el Big Data. Y lo que yo le digo a todo el mundo, sí, el Big Data está muy bonito y hay mucha información, pero hay información que no es precisamente aleatoria, no es una muestra aleatoria de la población. Entonces uno tiene que ser consciente de eso. O sea, claro que hay un montón de datos, pero son de una población pues, muy específica, no es una muestra aleatoria como son las encuestas de hogares. Entonces uno tiene que ser muy consciente de qué tipo de datos uno está usando. O sea, cuál es la población y cuál es la muestra que uno está teniendo a mano. ¿Okay? Porque eso nos va a llevar a ciertas inferencias correctas o incorrectas. ¿Okay? Por ejemplo, a mí me pusieron a trabajar con datos del Servicio Público de Empleo. ¿Okay? Los datos del Servicio Público de Empleo son unos datos bien interesantes, pero una población muy específica, no es aleatoria. El Servicio Público de Empleo es básicamente un LinkedIn que lo hace el Estado colombiano, que no está mal, digamos, pero el grupo de gente que usa esa plataforma es muy específica, entonces eso no es representativo de toda la población colombiana. ¿Okay? Entonces hay que ser consciente de eso, digamos, de qué tipo de datos uno está usando, para no decir cualquier cosa después. ¿Okay? Entonces, no, como bien decía un buen profesor mío, como a tener mucha ensalada no hace un asado. O sea, como hay que pensar eso. O sea, puede haber un montón de datos, pero una de esas uno está haciendo una cosa que no es. ¿Okay? Siempre hay que pensar eso, entonces. ¿Okay? Pensar eso, o sea, a veces es como un poquito aburrido, pero a veces hay que pensar eso, que es lo que uno está haciendo al final del día. No la van a entender por ahora, quizás, pero más adelante, especialmente cuando estoy haciendo ya su trabajo de grado, piensen en ese tipo de cosas. Ustedes lo van a evaluar más adelante. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer en esencia en un análisis empírico? Estamos queriendo probar alguna teoría o alguna relación. ¿Okay? Para que les quede claro, o sea, hay veces que no hay una teoría, o sea, o a uno le toca buscar la teoría. Pero a veces directamente lo que la gente está interesada es una relación en específico. ¿Okay? A veces cuando la teoría está ausente. Hoy en día la gente, o sea, porque hay mucha literatura econométrica que se ha dedicado a las relaciones sin ver la teoría, o hay un montón de teoría que no se pone a ver el tema de las relaciones en los datos. Al día de hoy está, digamos, como la forma correcta realmente de hacer eso sería tener una teoría o teorías que justifiquen esa relación de interés que a uno le interesa. ¿Okay? Eso sería lo correcto a hacer. Pero hay gente que, y no está del todo mal, es tratar de buscar alguna relación sin pensar demasiado en alguna teoría en específico. Pero lo correcto sería hacer las dos cosas. ¿Okay? Lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que por qué a ustedes los molestan tanto con la micro y la macro? Porque básicamente esos son los modelos económicos que uno tiene en mente. O sea, y entonces a uno le dicen, bueno, pero ¿cuál es el modelo que usted tiene en mente? Y a mí me pasó. Yo le digo, bueno, pero esto es informalidad y uno supone dos mercados y ya, digamos, no es muy difícil. Pero no, me dijeron, usted tiene que plantearme un modelo económico, o sea, básicamente ecuaciones matemáticas que me redescriban la relación entre estas variables. Ok, entonces me tuve que poner a diseñar un modelo económico para eso. Y eso es bien difícil, digamos. O sea, por eso a veces uno lo esquiva, hay que ser honesto. Y es bien difícil, o sea, diseñar un modelo económico o tomar el modelo de alguien más y entenderlo también es bastante difícil. ¿Okay? Porque es pura matemática. ¿Okay? Y a la economía como disciplina a veces nos critican por eso, pero así está hecha la disciplina. ¿Okay? Está hecha con matemática, no hay otro. ¿Ok? Por ejemplo, Gary Becker fue uno de los tipos que, vamos a darle ejemplo nada más, que estudia el tema de crimen. Entonces, él, básicamente, como buen economista,
lo pensó en términos matemáticos. Entonces él dijo, hay una variable y que depende de funciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces dice, básicamente, y va a ser horas dedicadas al crimen. ¿Ok? Sencillo. Va, sencillo no. O sea, uno lo piensa en la matemática, obviamente. Y dice, bueno, ¿de qué depende que alguien se dedique más o menos horas a algo criminal, algo ilegal? Bueno, básicamente dice, la obvia es el salario, que uno lo quiere pensar como salario, o ingresos, o ganancias, como uno lo quiera ver, por una hora dedicada a actividades criminales. ¿Ok? O sea, ¿cuánto paga el crimen? Aunque así digan que el crimen no paga. El crimen sí paga, digamos, si no la gente no lo haría. Así de simple. ¿Ok? Obviamente que la gente, o sea, cuando uno siempre el economista piensa en seres racionales. Obviamente la gente a veces no es tan racional. Pero uno piensa eso, dice, no, o sea, la gente lo que hace es balancear, así no sea muy consciente de eso, entre estar en el crimen o estar en algo legal. Entonces, pondera las dos cosas. ¿Ok? Entre dedicarse a algo legal o ilegal. ¿Ok? Después, obviamente, tenemos ingresos legales no laborales. Entonces, hay veces que simplemente, que hay una de esas, lo que está surgiendo al día de hoy, que es, les pago para que no roben. Un poco exagerado, pero no una de esas. No, nada de esa. Sí, no sé, o sea, qué sé yo. Sí, también puedo hacer las dos cosas. Entonces, ¿qué tal? O sea, buena pregunta de política pública es, bueno, ok, pero ¿cuánto habría que pagarle a la gente para que no se introduzca? No sé, digamos, esa es buena pregunta de política pública, digamos, bien debatible. ¿Cuánto habría que pagarle a la gente que está metida en el crimen para que deje el crimen? No sé, buena pregunta. Obviamente, las otras cosas que la gente pondera cuando está en el crimen es lo que es la probabilidad de estar atrapado. ¿Ok? Obviamente, si uno está con casi la certidumbre que a uno lo atrapan, si uno comete un crimen, rara vez uno se va a meter en eso. Pero si la probabilidad de que, si uno comete un crimen y uno sabe que la probabilidad de que a uno lo atrapen es casi cero, obviamente uno comete el crimen, digamos. Dice, no, estoy seguro que no me van a atrapar. La probabilidad de ser condenado y ser atrapado. Esa es la otra, digamos, que creo que el grueso de los latinos somos conscientes de eso. Dice, bueno, pues sí, claro, que está condenado, está arrestado, está acusado, pero hasta que lo condenen. Sí, entonces, claro, y ahí esa es la otra variable. Claro, pero si la condena llega dentro de 10, 20, 15 años, 20 años, o sea, eso casi que, o sea, que la probabilidad de condena es casi cero. Después está el tema de la sentencia, claramente. Está el tema si a la gente la condena finalmente, o sea, qué tan dura es la pena. Porque no es lo mismo ir 6 meses preso que ir 10 años, 20 años, perpetua, ¿ok? Entonces, son incentivos muy diferentes. Son incentivos muy diferentes. Y obviamente una variable que un poco anecdótica después de todas las anteriores es el tema de la edad. Pero está probado, digamos, que básicamente cuanto más joven es la gente, más proclive al crimen es. O sea, porque básicamente como que está psicológicamente probado que la gente más joven tiene una evaluación del riesgo más baja. O sea, básicamente la gente joven no pondera muy bien los riesgos de lo que está haciendo. Entonces se meten muchas veces más en el crimen que los adultos. A ver, es debatible, obviamente, hay que meterse en esto. Todo esto es parte de lo que se llama la literatura de economía del crimen. O sea, uno se puede meter en eso y es un tema súper interesante y hay gente muy buena, tanto afuera como en Colombia, muy buena. Creo que es Santiago Tubón, que es el que está dedicado en Colombia a esto. Él trabaja en Medellín, en EAFIT. Muy bueno. Hay otras, obviamente, uno puede pensar un montón de otras, digamos, o sea, pero esto es más o menos lo que uno tiene en mente. ¿Ok? Este, pero obviamente de ahí, de la teoría, uno se va a la práctica. Y uno dice, ok, supongo que usted tiene toda esa teoría, muy bonita, bien presentada. Bueno, ¿usted cómo lo mide? Ahí es lo que a veces es muy difícil. ¿Ok? Entonces uno trata de pensar, digamos que yo, una cosa como esta. Y dice, ok, entonces voy a tener alguna medida de crimen. Y eso, y eso parece, yo le digo a la gente, eso parece tonto, pero ¿usted cómo mide crimen? ¿Usted cómo mide crimen? Entonces, eso ya en sí es bien difícil. O sea, ¿cómo medimos crimen? Y supongamos que es crimen a nivel individual. Y sacar horas de cuánta la gente se dedica al crimen es difícil. ¿Ok? Ok. Dicho eso, uno sí empieza a meter del otro lado, bueno, salario legal o ilegal, ¿ok? Otros ingresos,
la frecuencia con que la persona es arrestada, la frecuencia con la que la persona es condenada y la sentencia promedio que lo han condenado a la persona. Más U, ya vamos a hablar de U. Pero eso es más o menos lo que uno ya piensa, o sea, claro. Y eso trata de medir aproximadamente lo que uno tiene en el modelo económico, ¿ok? El modelo matemático, ¿ok? Pero nunca, uno nunca va a estar exactamente a lo ideal que tiene uno en el modelo. Es muy difícil, muy difícil. Pero uno siempre tiene que tener en mente eso. Entonces uno dice, ok, entonces yo voy a tener una medida de frecuencia de actividades criminales. ¿Okay? Y uno dice, bueno, yo podría tratar de buscar gente que está presa, porque esa es la gente que uno sí tiene datos de gente que está presa, o al menos en la fiscalía, no sé de dónde uno podría sacar datos, pero es difícil, a veces esas cosas son bien difíciles. Y como digo, le digo siempre a la gente, especialmente cuando son cosas ilegales, conseguir datos de cosas ilegales es difícil, ¿ok? Después obviamente que uno tiene salario legal, ilegal, otros ingresos legales, o sea, y después tiene una frecuencia de arresto, frecuencia de condena, entonces claro, con eso uno está tratando de medir lo que teníamos anteriormente. La probabilidad de que a uno lo atrapen, la probabilidad con que a uno lo condenen y qué tan dura es la condena. Porque no es lo mismo que a uno lo manden un mes, que a uno lo manden 6 meses, que a uno lo manden perpetuo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y uno puede pensar, así como ya vamos a llegar a U nos va a destinar mucho tiempo, pero esta es la idea. Obviamente uno puede pensar un montón de otros modelos, que yo, el salario, digamos, que yo. Uno puede pensar, que yo, ¿de qué depende el salario de una persona? ¿Ok? Que yo, uno puede pensar cosas simples como entrenamiento, edad, educación, experiencia, pero hay un montón de otras cosas más, eso entra dentro de U. Y uno puede pensar un montón de factores, digamos, que hace que alguien tenga los ingresos que tiene. ¿Ok? Un montón de factores. También uno puede pensar en el peso, por ejemplo, de una persona. Si uno se pesa en la balanza, ¿de qué depende que uno pesa lo que pesa? Y bueno, va a depender un montón de cosas. Si uno es alto, si uno es bajo, si le da el sexo, la nutrición, el ejercicio, el metabolismo, la genética, o sea, un montón de cosas. Eso va a uno. ¿Ok? Pero uno puede pensar un montón de cosas, ¿ok? Un montón de relaciones que a uno le pueden parecer interesantes. Obviamente, ¿cómo elegimos esas variables, digamos? O sea, hay un montón de cosas que nos hacen elegir esas variables y no otras. O sea, obviamente, lo principal que uno debería pensar es en el modelo económico, matemático que uno tiene en la cabeza, ¿ok? Eso es lo primero que uno, en teoría, debería hacer. Obviamente, la otra cosa que tenía, ¿no? Lo que les decía recién, uno está restringido por los datos. O sea, ojalá uno tuviese unos datos fantásticos, maravillosos, súper transparentes, pero a veces uno no los tiene. Entonces hay veces que simplemente uno no sigue agregando variables, que simplemente no las tiene. Simple, digamos. O sea, uno le gustaría tener más, pero uno no están. Obviamente, las innovaciones, o a veces uno puede aportar desde cualquiera de los dos flancos. O sea, uno puede pensar, no, yo voy a evaluar esta relación porque mi modelo económico dice que esto es importante y una vez puede uno pensar un nuevo modelo, usar un nuevo modelo, o disponibilidad de datos. Y a veces simplemente eso, dice, nadie ha usado estos datos, yo sí los voy a usar. Y estos datos están buenos porque tienen estas nuevas variables o tienen esta nueva estructura de datos y yo eso es lo innovador de lo mío. Entonces, en una de esas uno no está pensando en una pregunta súper revolucionaria, pero uno está evaluando esa misma pregunta con nuevos datos. Eso puede ser interesante, a la gente le puede interesar. ¿Okay? Como les digo, o sea, supongan que ustedes hacen una evaluación con la gran encuesta de hogares versus hacer la misma darle respuesta a esa pregunta con los datos del Servicio Público de Empleo. Me pueden dar cosas muy diferentes, porque son datos muy diferentes. ¿Okay? Entonces, dicho eso, ¿cuál es el modelo econométrico general que uno tiene en mente? O sea, uno lo que típicamente hace es esto, así. Y eso se ve como, bueno, o sea, al Lego le parece como que es súper complicado, pero esto es como re básico, súper básico. Esto es lo más elemental que uno puede hacer. Que es básicamente tener un conjunto de betas, que son lo que se llaman los parámetros,
parámetros, chao, sencillo. Que la idea de que eso me describen las direcciones y las fuerzas de relación entre Y y X. Ya, sencillito. Entonces eso es lo que voy a querer estimar. Que básicamente esto es lo que me va a medir, por ejemplo, el efecto de X en Y, beta 2 en Y, beta 3 en Y, etcétera, etcétera, etcétera. Idealmente, ¿no? Idealmente. U, U es el que sí nos va a ocupar un montón de tiempo. Se llama término de error o perturbación, tiene un montón de nombres, digamos, o sea, el término de error. Término de error. O perturbación, ¿ok? Y eso nos va a llevar un montón de tiempo, ¿por qué? Porque contiene todos los otros factores que no observamos. Sean estos que pueden ser cosas observables como sexo, sector económico, si viven en lo rural, antecedentes familiares, como no observable. Habilidad, talento, calidad educativa, valores morales, que yo a nivel individual estamos pensando. Pero eso es lo que realmente nos preocupa todo el tiempo en econometría. O sea, el economista, todas las críticas que le hacen al economista, el economista es muy consciente de que hay un montón de cosas que se le escapan. ¿Ok? O sea, hay cosas que uno no puede medir. No puede medir. Es muy difícil, o uno no lo tiene los datos, de nuevo, uno no lo tiene datos porque los datos son siempre imperfectos, pero podría ser observable como cosas no observables, digamos, o sea, aquello, habilidad, talento, que yo, empuje en la vida, como le dicen, o la inteligencia, coeficiente intelectual, etcétera, etcétera. Eso es muy difícil de medir, o sea, es muy complejo, digamos, y difícil. Em, pero hay veces que pueden ser súper relevantes, y pueden explicarme mejor ese U que todas las X que yo tengo ahí. Es complejo, es difícil. Digamos, hay un buen libro que se llama, si lo quieren leer, que se llama, de Gasparini, que se llama Desiguales, muy bueno, donde él hace una discusión de todo esto, digamos, y dice, mire, hay que ser conscientes que los ingresos de una persona dependen de demasiados factores que son casi infinitamente contables, digamos. Entonces dice, no solamente la educación, están los antecedentes familiares, la genética, el país en donde uno nace, ¿cómo se llama? Las políticas económicas incluso a veces tienen efectos sobre los ingresos de las personas, y así sucesivamente, el contexto económico, inflacionario, si uno está en una expansión, en una recesión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, evaluar lo que es, de atribuir los ingresos de una persona únicamente a un conjunto de factores que exclusivamente uno observó en los datos, es un poco limitado. ¿Okay? Uno tiene que saber ser siempre consciente de esas limitaciones a la hora de hacer las evaluaciones. Obviamente, otra cosa, y hay una literatura que se dedica a eso, a mí no me parece tan, bueno, no, está bien, en ciertos casos puede ser el error de medición en Y. A veces a la gente no le preocupa tanto, a otra gente sí, pero puede ser, digamos, que Y esté medido con imprecisión, ¿okay? Que no sea exactamente lo que uno está midiendo. Puede ser, puede ser. Jamás se puede eliminar. Eso es lo principal. A veces uno los molesta a los estudiantes con eso. Y porque simplemente escriben todo el modelo, pero sin U. Si no ponen U, como a la gente le parece aburrido poner U. Pero poner U es crítico, digamos, porque si no están diciendo que básicamente esto es una función y hay cero incertidumbre. No, o sea, esto es un modelo econométrico. U es fundamental. Si U no está, ¿qué están haciendo? ¿Qué están hablando? Pero vamos a hablar muchas veces de U y vamos a volver permanentemente a U, pero U es crítico, digamos, una vez que uno entiende esto. O sea, básicamente porque es nuestro reconocimiento de nuestra ignorancia. ¿Ok? Entonces es fundamental. U nunca lo vamos a eliminar y va a ser parte del núcleo del análisis. Entonces uno nunca se tiene que olvidar de eso. ¿Okay? Bueno, ¿qué tipo de datos hay? ¿Okay? Bueno, los principales, hay muchos, ¿ok? Hay muchos, hay muchos. No voy a negar eso. Voy a cubrir los que principalmente se han estudiado en econometría. Vamos a empezar, en esta clase vamos a cubrir cierto tipo de datos. En econometría 2 vamos a cubrir las otras estructuras de datos. ¿Okay? Y tengo mis razones para hacerlo en ese orden. ¿Okay?
Los datos que principalmente vamos a estudiar en esta clase son lo que se dice en deporte transversal o cross-section, es lo que ya se llama así. ¿Okay? Que básicamente es una muestra de una población, sean individuos, hogares, firmas, ciudades, países, lo que ustedes quieran. O sea, piensen en la unidad que a ustedes más les parece interesante. Tomada en un dado momento del tiempo. O sea, es una muestra que se toma en un dado momento del tiempo. ¿Sí? Esa es la estructura más simple. ¿Okay? Usualmente se supone que es una muestra aleatoria. Usualmente. Si la muestra no es aleatoria, eso genera problemas y hay que resolverlos. ¿Okay? Pero usualmente, en general, vamos a suponer que la muestra es aleatoria, vamos a hablar, si tenemos tiempo, siempre, es qué pasa si la muestra es no aleatoria. ¿Cómo uno busca resolver eso? Que no es sencillo. ¿Okay? A veces no es válido, de nuevo, o sea, porque, qué sé yo, por ejemplo, riqueza. Supongan que ustedes van a encuestar sobre riqueza de la gente, y bueno, la DIAN es muy consciente de eso. La gente en general no le gusta declarar riqueza. En general no le gusta. ¿Y por qué no le gusta? Pues sencillamente sabe, pues, la DIAN va a poner impuestos sobre eso. Pero típicamente la gente miente sobre su riqueza. Cuando uno no tiene riqueza, uno no miente, digamos, pero en otros casos sí. La gente que es rica, rica en serio, esa gente sí miente. Entonces a veces sí es difícil, o sea eso cuando, especialmente cuando, y es lo que yo les decía recién, complejo con los seres humanos, porque los seres humanos mienten, los seres humanos tienen incentivos, o sea, los seres humanos son complicados de estudiar. ¿Okay? Entonces uno perfectamente puede hacer una cosa de riqueza, pero uno tiene que saber que la probabilidad de que haya mentiras en eso es alta. Entonces puede ser una cosa no aleatoria. Entonces, de nuevo, impuestos. Si uno le va a preguntar sencillamente a la gente si usted paga o no paga impuestos. Eh, qué sé yo, es complicado, digamos. O sea, si uno le va al encuestador, como le decía recién, cosas criminales. Es difícil, digamos. ¿Usted paga sus impuestos, sí o no? Todo el mundo va a decir, sí, claro. O si uno le va a preguntar a alguien, ¿usted es narcotraficante? Es complicado, digamos, que la persona sea honesta en eso, digamos. ¿Okay? Entonces, ahí es difícil. O sea, todo lo que sea ilegal es complejo, como todo lo que es delincuencia. Después tiene uno el problema con las firmas. Yo lo pongo ahí porque también es un problema que a uno a veces subestima. Eh, Cuando uno está viendo las firmas, también se dice que las firmas son una muestra sesgada. ¿Por qué? Porque uno está viendo la firma. ¿Okay? Uno está viendo la firma existe. La firma podría no existir. Entonces, ¿eso qué significa en términos que uno piensa como economista? Se podría haber quebrado. O sea, uno que está viendo, uno está viendo las firmas exitosas. ¿Okay? Las firmas que le va bien, las firmas que están sobreviviendo, se dice en el mercado. ¿Okay? Entonces, ese es lo que a veces que es el sesgo que la gente incurre. Por ejemplo, hay todo un grupo de gente que está súper entusiasmada con emprender negocios y demás, y dice, no, mire, es que yo quiero, mire, tal empresario súper exitoso, y uno dice, sí, pero estás viendo solamente al exitoso, no estás viendo a todos los que se quebraron en el camino, digamos, tratando de llegar a eso. Entonces uno está viendo una muestra sesgada, digamos, de las cosas. ¿Okay? Y uno tiene que ser consciente también en eso en los datos. O sea, uno está viendo los que sobreviven. Si uno ve datos de firma, uno está viendo las firmas que han sobrevivido. ¿Okay? Para que uno pueda ajustar, uno debería ver desde que la firma existe hasta que se quebró. Si es que se quebró. O se cerró. O, lo otro que a uno también le puede pasar, es que las firmas a veces se fusionan. Eso pasa con las AFP. Que las firmas se fusionan. Entonces uno como, ¿qué hago? Veamos, si se fusionaron, o las aerolíneas. Por ejemplo, que ahora se desapareció Viva y Ultra, ¿qué se llama Ultra? Y Ultra. Sí, bueno, está bien. Pero eso pasa y ahora está pasando que ahora el mercado de las aerolíneas se está reorganizando. ¿Ok? Entonces uno tiene que pensar ese tipo de cosas. Eso hace todo lo que es organización industrial. ¿Ok? Y es bien interesante. La parte de organización industrial es también bien interesante. Y otra que también es bien interesante es área geográfica. ¿Okay? Una área puede ser más grande que otra y además eso le pasa a uno especialmente con las divisiones administrativas. ¿Y qué pasa? Si uno lo hace en los últimos 5 años, más o menos la misma cosa. Pero ¿qué pasa si uno analiza 100 años de datos? Eso a veces muta bastante, digamos, incluso al interior de los países.
Si uno quiere hacer un análisis de Europa, y bueno, que ahí si uno ve el análisis de Europa es un enredo, digamos, porque pasa que incluso en los últimos 100 años los países de Europa han mutado. Sin ir más lejos, Europa Oriental, Occidental, la parte de Yugoslavia se ha partido en diferentes partes, los países que eran parte de la Unión Soviética, eso es un enredo, ¿ok? Si uno quiere estudiar esas unidades, ¿ok? Y pasa en todos los países, pasa en Brasil con todos los municipios, pasa en Colombia también con todos los municipios porque se han dividido, o sea, administrativamente hablando han mutado, especialmente si uno toma un espacio de tiempo largo. Entonces, estas cosas no son triviales, suenan triviales, pero a muchas veces a uno le surgen los datos. ¿Okay? Obviamente, cuando la muestra es no aleatoria, se tiene problemas econométricos, que uno tiene que pensar cómo se resuelve. ¿Okay? A veces no es fácil. Pero el tipo de muestra más común. Datos transversales es el tipo de muestra más común. Básicamente porque el orden en que colocamos las observaciones no importa. ¿Okay? Porque básicamente, si ustedes tienen una base de datos y ponen al individuo que entrevistaron primero y al individuo que entrevistaron al último, abajo, o lo dan vuelta, da lo mismo. Porque no es irrelevante, digamos, en qué orden está. Es muy común en micro. Es muy común en micro. Okay, en microeconomía se usa mucho, que es en economía laboral, economía industrial, economía urbana, demografía, salud, ¿ok? Se usa mucho. Hagamos rápidamente la gran encuesta integrada de hogares. Acá tengo un ejemplo sencillo de la gran encuesta para que se entienda cómo funciona. ¿Okay? Yo ya lo tengo. Tengo la más sencilla de todas, tengo un montón de versiones de la gran encuesta. Esta, la más sencilla. Yo ya la tengo procesada, ¿no? No es tal como la da el DANE. Hay que hacer un poco de esfuerzo para que a uno le quede algo útil. Está cargando, vamos. La gran encuesta es la usual. Bueno, ahí está. Esta es mi base. Vamos a poner describe. Ahí están los datos que tiene. ¿Ok? Los datos que tiene. Entonces acá tengo, esto es una submuestra, submuestra de esta gran encuesta de integrada. Tenemos información sobre la persona que vive en un lugar urbano o rural, los departamentos, la ciudad, la edad, el género, el estado civil, el estrato, los años de educación, el nivel de educación, o sea, todo y es cada una de esas personas, ¿no es cierto? Primero que nada, vamos a ver, hacer un tab, año, año y mes, para que vean, estos son datos básicamente de 2008 a 2016, podría tener más información, o sea, incluso si se sigue haciendo hasta el día de hoy, y esto es, ellos hacen una encuesta al mes a este conjunto de personas, pero son siempre personas diferentes. Eso es una muestra, entonces cada una de estas celditas es una muestra aleatoria. ¿Okay? Eso es lo que quiero que les quede claro. Y básicamente que uno tiene los datos. Uno tiene básicamente esto es el dato 2008 en el mes de enero para una persona que vive en un lugar urbano en Antioquia, en Medellín, en su área metropolitana, tiene 66 años de edad, tiene sexo masculino, está casado, es jefe de hogar, estrato 3, no tiene educación, está empleado, es trabajador por cuenta propia, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas cositas es un dato más de esa persona. Y la fila es esa persona. ¿Okay? Esa es la unidad de observación, vendría a ser. Entonces tengo un montón de información y de hecho, esto como les digo, esto es apenas una fracción de la gran encuesta. La gran encuesta tiene un montón de información. Pero ¿qué es lo que quiero que se vea rápidamente? Esto es básicamente, cada fila es una persona, y si yo pusiese esta persona que está acá, primero acá, o esta acá, da igual. O sea, no nos importa, en realidad. Sigue siendo una corte transversal. Ese es el punto. Entonces, es lo más común. Esta es el tipo de muestra más común por lejos y es la más relativamente sencilla de manejar. ¿Okay? Relativamente, depende el contexto. Después tenemos otra gran estructura de datos, y hay toda una econometría dedicada exclusivamente al análisis de ellos, que son las series de tiempo.
es la observación de una o más variables a través del tiempo. A través del tiempo. Es algo diferente. ¿Ok? Muy común en macroeconomía y finanzas. Entonces esa es la parte que a mí me parece súper interesante, porque la gente a veces se mete a la carrera de economía y dice, no, es que a mí me gusta la macro, a mí me gusta la finanza, y cuando se dan cuenta lo difícil que es estudiar series, ahí se frustran, ¿no? Porque llegan y dicen, uy, esto es súper difícil. Y bueno, porque hay series que son series, precio de acciones, precio del dólar, PIB, o sea, hay un montón de series, digamos. Oferta monetaria, tasas de interés, inflación, PIB. Hay muchas. Bueno, y hacer el estudio de eso es complejo, digamos, bien difícil. Es bien difícil, porque la gente cree que opina así por opinar y no. El tiempo es una dimensión importantísima, importantísima, o sea, en todo el análisis de esto. El orden cronológico es fundamental. Eh, y tiene un enorme problema que las observaciones no se directamente, o sea, ¿se acuerdan que recién yo decía, bueno, si no es aleatorio hay que ver qué se hace? Bueno, en este caso nunca se puede suponer que una serie de tiempos es aleatoria, nunca, jamás. Digamos, o sea, es el primer supuesto que uno tiene que romper, digamos. Y eso a uno lo mete en una literatura econométrica completamente diferente, completamente diferente. Y es difícil. O sea, básicamente porque el valor actual que tiene una variable depende fuertemente de su valor de su historia reciente. Eso es la primera gran intuición de la que uno parte para reconstruir básicamente la ingeniería econométrica. O sea, ya lo vamos a ver con un par de ejemplos y ahí se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Lo otro que también les voy a mostrar es la frecuencia de los datos, anual, trimestral, mensual, diaria, minuto, segundo. Al día de hoy incluso uno puede tener datos a segundo a segundo. Por ejemplo, de las acciones, hay segundo a segundo. ¿Okay? O incluso el precio del dólar va fluctuando segundo a segundo. Y también es importante, esta frecuencia puede ser por la estacionalidad. Vamos a ver datos de inflación y otro tipo de datos que tengo a mano para que me entiendan. Pero vamos a ver, a mí siempre me gustan estos datos de inflación, tengo que actualizarlo. Vamos a empezar, como lógicamente, con Colombia. Estos son datos históricos, son datos que van bastante para atrás. Fíjense abajo, yo tengo 1946 hasta, bueno, como les digo, tengo que agregar un par de datos. Es datos anuales, va hasta 2018. Obviamente tendría que agregar los últimos años para que se vea el saltito que hubo en los últimos años. Pero esto como para que rápidamente la gente se dé cuenta de que no siempre la historia inflacionaria de Colombia ha sido súper feliz. Entonces, esos son datos de inflación anual. O sea, si ustedes se fijan, antes del 99 no era fuera de lo normal ver inflación de 2 dígitos. ¿Ok? No era normal. Hoy en día, colombianos se ha acostumbrado a una inflación baja, pero en el pasado no era tan anormal tener inflaciones relativamente altas. ¿Okay? Entonces, fíjense, o sea, y fíjense que acá es bastante ruidosa, pero es como de 2 dígitos. O sea, acá había como de 2 dígitos, y acá bajaba, subía. Y claro, al que le gusta historia económica, más a uno le gusta lo que sé, obviamente, porque alguna historia nos está contando toda la serie. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que les quiero mostrar, digamos, en términos econométricos? Fíjense que cualquier dato que yo tenga acá, por ejemplo, acá en el 74, yo estoy seguro que si estoy observando 26.1 acá, atrás es muy difícil que yo vea 2%. O sea, como que esa es la intuición. O sea, es muy difícil que sea como que hace un quiebre gigante. Acá si hay un quiebre vamos a explicar qué pasó ahí. Pero fíjense que en general, cualquier momento de la serie depende mucho de lo que se dice su pasado reciente. Su pasado reciente. Entonces uno trata de modelar precisamente eso en las series. Tratar de hacer que dependan mucho de su pasado reciente y poco de su valor, de su pasado remoto. Por ejemplo, o sea, uno pensaría que este valor que yo estoy viendo acá no tiene mucho que ver con la inflación de aquí. O sea, no está tan conectado, porque está muy en el pasado. Y uno en serie de tiempo trata de modelar eso. ¿Ok?
¿Qué es lo que ha pasado acá? A ver, entonces venía bajando afortunadamente, pero ¿qué pasó? A ver, los que saben historia. ¿Qué pasó allá por el 90, 91 que ya empezó a bajar? ¿Qué pasó en esa época? Más o menos, si se acuerdan. Banco de la República. Dependencia del Banco de la República, especialmente con la Constitución. ¿Okay? ¿Cómo? Del 91, con la nueva Constitución. Se independizó el Banco de la República. Fíjense que bajó, pero todavía no había logrado terminar de bajar. ¿Okay? Del todo. Fíjense que seguía, pero venía bajando. O sea, de todas formas, esa independencia del Banco de la República logró bajar bastante la inflación. Pero no la lograron bajar hasta un dígito hasta el 99. ¿Qué es lo que pasó en el 99? La crisis. Se viene la primera gran crisis económica de Colombia, ¿ok? Y después de eso hay unas serias reformas que también implementa el Banco de la República para que eso no volviese a pasar, ¿ok? Y desde ese momento, la inflación de Colombia sí se ha mantenido alrededor de un dígito. Y fíjense que de todas formas se demoró, ¿ok? Va que claro, ya hoy en día la gente se ha acostumbrado a una inflación de un dígito y le sube a 2 dígitos y ya, pero ha sido un producto, un esfuerzo, si se dan cuenta, de 3 décadas de esfuerzos en esa línea. ¿Okay? Y fíjense que lo que yo les vuelvo a lo econométrico. Fíjense, la inflación de aquí depende mucho de su pasado reciente, pero no depende tanto de su pasado lejano. O sea, uno no puede conectar demasiado esta inflación de 4.5 con esta inflación de 32.4. O sea, está muy lejos. Pero históricamente sí es relevante. ¿Okay? Súper relevante ver este tipo de series. Entonces, eso es lo que es serie de tiempo. Serie de tiempo. ¿Ok? Ahora, para divertirnos un poco, tanto que se quejan de la inflación colombiana, veamos la inflación de Argentina. La inflación de Argentina sí que es una historia nefasta, por decir menos. Esto, de hecho, lo tuve que cortar, tengo que cortar sí o sí en varias partes, porque si no es un enredo. Fíjense que incluso desde los 40, la época peronista, donde empezó la época peronista, no bajó nunca de 2 dígitos, no bajó, excepto de que este año. Pues todo el resto es o de 3 dígitos, 444%, 176%, 159%. O sea, la historia inflacionaria argentina es un desastre, un completo desastre, desde siempre. Fíjense en la época de la hiperinflación. O sea, Argentina en los 80 nunca bajó de 3 dígitos, llegó a 688, y en la época de la hiperinflación a finales de los 80 fue de 3.000 y de 2.300. O sea, es una historia inflacionaria terrible, terrible, es un desastre la política monetaria argentina. ¿Cuál es la única época donde Argentina tuvo inflación de un dígito? En la época de los 90. Esa es la época en la que yo crecí. Es la única época en donde se logró bajar a casi 0% y que sé que hubo incluso años con deflación. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hizo en esa época? En esa época se llamó la política de convertibilidad. Básicamente eso fue pegar el dólar al peso, 1-1, digamos. Entonces, ¿para qué se hace eso? Digamos, que es casi un suicidio. O sea, básicamente eso se da una cuasi dolarización y la idea eso es impedir que el Banco Central imprima plata. Esa es la idea. Porque básicamente si imprime plata, uno rompe el 1-1, porque tiene más pesos que dólares. O sea, si uno está haciendo 1-1, uno tiene que tener tantos pesos como dólares. Punto. Y no hay otra, digamos. Pero claro, eso ata de manos a la autoridad, al Banco Central. Obvio. ¿Qué es lo que pasó? Eso de todas formas hubo crisis, digamos, en el 2001, y desde 2001 Argentina, desde 2002, no 2001, 2002 Argentina volvió a poder imprimir plata, que se salió del 1-1. Y obviamente, como ya pudo imprimir platita, uy, o sea, bueno, y de hecho ahora, y eso que está solamente hasta 2018, a hoy está como en 140%, está pronosticado como 120% para finales de este año. O sea, pues de vuelta, uy, o sea, bueno. Y no estoy mostrando Venezuela creo que está en los últimos años una cosa loca, digamos, o sea, entonces bueno, que conseguir datos fiables de Venezuela es difícil, por eso no lo estoy poniendo. Veamos los países desarrollados, los que ya han más o menos superado este problema. Estados Unidos. Fíjense, Estados Unidos tuvo la crisis de allá del petróleo allá por los 80,
pero en general uno ve, en general siempre inflaciones de un dígito y de un dígito yéndose a cero. ¿Okay? Igual que Alemania también sufrió la hiperinflación y a diferencia de Argentina, aprendió la lección y nunca más volvió a tener inflación. Argentina no, Argentina nunca, no aprende. Eso es harina de otro costal. Pero como se fijan acá, en general los países desarrollados no tienen ese problema. Bueno, no, Alemania hace bien las cosas. Alemania es el que de hecho el que está al frente de toda la Unión Europea. Igual produce bastante, pero no se le va a comportar Ah, pero a él le toca salir a rescatarlos, ¿no? Sí, sí, pero le consigue. Ah, pues sí, porque es una unión. Al final la unión monetaria, digamos, del euro, obliga a eso. O sea, los ata a ellos a tener que rescatar a los otros. Y de nuevo, es también para ellos mismos. No es para ellos también, si los otros se hunden, también se hunden de ellos. Entonces, sí es un juego complejo. Sí, estoy de acuerdo. Pero fíjense que al día de hoy, por eso me gustaría hacer un análisis de los últimos años, post pandemia, incluso en estos momentos ellos siguen teniendo problemas serios con el tema de su inflación. De hecho, el día de hoy, si uno va a Estados Unidos o Europa, uno ve los precios y uno dice, pero esto está todo carísimo. Porque uno está con moneda más devaluada, digamos, entonces a uno le parece una locura. Pero sí, o sea, hoy en día está caro, está caro. Pero pasa que está caro porque, bueno, normalmente ellos nunca habían tenido inflaciones relativamente altas. Ha sido en los últimos años que ha subido un montón. La crisis energética y la de alimentos. La de alimentos. O sea, está lo de Ucrania. Con eso también los alimentos han subido un montón. Entonces, está bien difícil la cosa. Bien difícil la cosa en los últimos años. Entonces, esto de inflación hoy en día se ha vuelto como wow. O sea, se ha vuelto como el super tema. Porque, claro, si uno ve estas series, a estos países les parecía un tema aburrido. Porque uno dice, o sea, estos problemas superados. Hoy en día no. Hoy en día está todo el mundo con... Y uno como economista le dice, y sí, porque ustedes más o menos habían superado ese problema, pero ese problema siempre puede volver a aparecer. Pues no subestimen estas cosas, digamos. Entonces, es interesante. Y bueno, y otra cosa, una curiosidad, si lo tengo acá, es, bueno, entonces todo esto de serie de tiempo es complejo. Y hoy en día yo estoy trabajando con, y de paso lo ven, digamos, cuáles son los problemas que uno tiene. Esto es PIB. Bueno, no PIB exactamente, digamos. Esto es, no, esto sí es PIB, solamente que está con otro nombre, tengo que corregir eso. Esto es PIB, GDP, de Colombia, en nivel. Y está en 100 simplemente porque esto es una forma de hacer más amigable la serie, en vez de ponerlo en billones de pesos. Entonces, si ustedes ven, el PIB en general, casi para todos los países se ve más o menos así. ¿Okay? Y esto es de 2007 para hoy. Yo no es casualidad que estoy haciéndolo para esos años, ya se los voy a explicar por qué. Pero ¿qué es lo que uno ve? Que en general la economía colombiana crece. En general siempre está creciendo. ¿Qué es ese hundimiento? ¿Ese hundimiento qué? La pandemia. La pandemia. O sea, eso fue la pandemia. ¿Ok? Entonces, la pandemia fue el único momento en donde esto se hundió. Pero después se recuperó. Fíjense que más o menos ya recuperaron la tendencia que venía de antes. ¿Ok? Pero esa es la recesión pandemia. ¿Ok? Fue una recuperación en W, se dice. Y sigue como En la misma. En la misma. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, este tipo, pero fíjense que ya en sí eso puede ser interesante, y es bien interesante ponerse a estudiar series, digamos, porque uno piensa eso, cómo se hunde, cómo vuelve, cómo es la tendencia. Todo el debate, por ejemplo, durante unos varios meses se debatió sobre cómo iba a ser la recuperación, si se iba a volver, si se iba a estancar, o sea, y miren, se volvió a la tendencia de antes. Entonces, eso es súper interesante. Lo que estoy estudiando actualmente, en mi caso, es cómo se ha conectado eso con la recuperación de empleo. Digamos, entonces esto lo he separado entre asalariados y no asalariados. Y es súper interesante, o sea, esto, digamos. O sea, es, por ejemplo, fíjense que los no asalariados se venía estancando y después se hundió. Y se han mantenido hundido después de pandemia. En cambio, el trabajo asalariado ha venido creciendo, se hundió, obviamente, producto de la pandemia, pero miren el nivel de recuperación. Miren el nivel de recuperación. El nivel de recuperación va bien alto. ¿No? De la gran encuesta. Todo eso es gran encuesta. No, la gran encuesta. Todo eso es gran encuesta. Todo esto es gran encuesta. Todo esto es gran encuesta.
Con los microdatos de la gran encuesta yo construyo estas series. Eso es lo que yo hago. Y no solamente con empleo. La otra variable que me parece crítica, digamos, y es también bien interesante, es ingresos laborales. Ingresos laborales. Y es súper interesante. O sea, el ingreso asalariado, fíjense, nunca se hundió con la pandemia. ¿Por qué? Porque son gente que tiene trabajo. Digamos. O sea, son gente que tiene trabajo y es muy difícil a veces echar a la gente asalariada. En cambio, la gente no asalariada, la que no tiene contrato, no tiene nada, eso se fue al piso. Eso se fue al piso y después se recuperó, claro. Pero son los que obviamente más sufrieron la pandemia. Pero ahora sí se están recuperando y fíjense, ya estamos a niveles superiores a prepandemia. En cambio, los asalariados permanentemente, aunque poquito a poquito, cada vez están mejor. ¿Okay? Entonces, la idea mía es tratar de hacer este paper, estoy trabajando en eso en estos momentos, de conectar todas estas variables. O sea, cómo conectar PIB, empleo e ingresos laborales, de asalariados y no asalariados. Eso que uno dice, no, es bien difícil, bien pesado. Y obviamente, uno lo puede hacer así, yo lo estoy haciendo por trimestre, porque el PIB sale trimestral, pero hay un índice que saca el DANE, bien interesante, que es mensual, que es el índice de seguimiento de la economía, el ICE, que acá está el ICE, pero fíjense que es bastante más ruidoso si uno lo hace mensual. Pero fíjense que la periodicidad de los datos puede introducir también complicaciones. Y hay gente que le gusta trimestral, hay gente que le gusta mensual. ¿Ok? Pero fíjense, es mucho más, parece más electrocardiograma. Entonces hay bastante más ruido en las series. Y ajustar por eso es complicado. ¿Ok? Entonces, como les digo, así como una curiosidad en que estoy trabajando actualmente. Entonces puede ser bien apasionante, o sea, esto de series. ¿Ok? Después están datos transversales repetidos. Es la siguiente que es como no tan compleja. Es una mezcla, obviamente, entre series y cortes. Es una mezcla entre las dos cosas. Tiene más de un corte transversal, básicamente, de la misma población en diferentes momentos de tiempo. Entonces son datos de corte transversal repetido. Lo usual, esos son las encuestas de hogares, porque las encuestas de hogares en general siempre son así. ¿Okay? El análisis es similar a cortes transversales. ¿Okay? Tiene el valor agregado que estamos observando cómo una relación entre variables cambia en el tiempo. ¿Okay? Eso es lo interesante y es muy útil para analizar el efecto de políticas públicas. ¿Okay? Si ustedes saben que en cierto año se implementó cierta política pública, uno puede tener los datos antes de la política pública y datos después de la política pública y ver qué pasó antes y después. Entonces eso también ayuda un montón. El ejemplo claro, como ya les acabo de mostrar, es la gran encuesta integrada de hogares. Pero se cumple no solamente para la gran encuesta, se cumple para casi cualquier encuesta de hogares, porque básicamente las encuestas de hogares hacen eso. Es una muestra aleatoria de la misma población. ¿Okay? De la misma población. Después, Pues no importa que digamos, pues diferentes personas que sea la muestra y que sea aleatorio. Esa es la otra parte clave. Que sea aleatorio. Que en cada momento que yo estoy haciendo la muestra, sea aleatorio. Si es una muestra no aleatoria, es más complicado. Pero si yo estoy seguro que la muestra, como lo hacen las entidades estadísticas buscan que sea una muestra aleatoria, que hacen ese esfuerzo. Hay otro dato que puede ser más complicado, que son los de panel. ¿Okay? O también le dicen longitudinales. Longitudinal me parece una palabra demasiado larga, pero hay gente que le gusta longitudinal. El dato de panel es una serie de tiempo para cada miembro de un corte transversal. Esa es la idea de un panel. ¿Ok? O sea, lo que estamos haciendo en esencia es encuestar a los mismos individuos, o firmas, o estados, o países, etcétera, a través del tiempo. ¿Ok? Lógicamente, ya vamos a hablar de eso. Usualmente, para individuo o firma, usualmente esto es difícil. Usualmente es difícil. Cuanto más micro, más difícil es. Digamos, si ustedes lo piensan en 2 segundos, tiene sentido. Imagínense que a ustedes los estén persiguiendo todos los meses para encuestarlos. O sea,
o ustedes ya se cansan, no quieren responder, o ustedes se mudan, o cambian de teléfono porque ya no quieren que los llamen, o sea, la gente es complicada, la gente es difícil, digamos, seguir a la misma gente, ¿ok? Especialmente durante bastante tiempo, porque a veces para que uno haga ciertas cosas, a uno le toca seguir a la gente durante mucho tiempo, digamos. En ejemplo rápido. ¿Se acuerdan que veíamos recién el tema este de tamaño de clase y desempeño? ¿Ok? Bueno, el problema que hay con eso es que típicamente la gente con más dinero son los que mandan a sus hijos a clases más pequeñas. Y la gente de menos ingresos pues los manda a los hijos a donde puede, digamos. Típicamente son clases mucho más grandes. Hubo un experimento muy famoso en Estados Unidos que se logró que a ciertos niños aleatoriamente los pusieran en clases más pequeñas y a otros en clases más grandes. Y para que eso no se volviese una cosa anecdótica de una sola vez, a esos mismos niños los siguieron a través de bastante tiempo, durante años, bastantes años. Eso es súper costoso, súper difícil, pero en base a esos datos se lograron sacar unos resultados interesantísimos. O sea, pero eso es difícil, de nuevo, muy difícil. Usualmente la gente lo hace, no lo tengo ahí, la gente lo hace esto de panel para estados, países, municipios, ahí sí, claro, ahí están más agregados y uno sí puede seguir más fácil a un país, a un municipio a través del tiempo, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de Colombia, uno va con la gran encuesta integrada puede seguir por lo menos a las 23 principales ciudades, no a todo el país, pero por lo menos a las 23 principales ciudades. Entonces ahí tiene uno un panel de ciudades. Y puede ser bien interesante hacer un panel de ciudades. ¿Okay? De nuevo, la diferencia fundamental con datos transversales repetidos es que son los mismos individuos. Individuos entendido en un sentido amplio. País, individuo, firma, lo que sea. ¿Okay? Tiene varias ventajas, obviamente. Tener información de los mismos individuos permite controlar por factores no observables individuales a través del tiempo. O sea, básicamente, como yo estoy observando al mismo individuo, veamos, yo puedo controlar por ese factor individuo. ¿Okay? Hay algo que puede hacer que ese individuo, esa firma, ese país lo haga diferente al otro. Yo puedo ser al mismo, pero puedo controlar por eso. ¿Okay? Y obviamente puedo agregar rezago, algo que yo no puedo hacer con datos transversales repetidos, porque claro, yo lo que puedo hacer es utilizar, por ejemplo, X, pero X no en T, en T-1, en T-2, en T-3. También puedo agregar Y, pero no Y solamente en T-1, T-2, T-3, y eso ya abre un mundo de posibilidades. ¿Okay? Tiene sus desventajas, como les digo, el tipo de datos más escaso en general, especialmente para firmas, hogares o individuos. Es complejo. De hecho, al día de hoy no existe una buena encuesta panel de hogares en Colombia. La única que existe y tiene varios problemas es ¿cómo? La de los Andes, es la única. El ELCA. Encuesta longitudinal de los Andes. Es la única y hay solamente 3 años. Al día de hoy solamente han librado 3 años. O sea, y encima está 2003, creo que es 2010, 13 y 16. Ya, no hay más. No hay más. Y por alguna razón que no entiendo. Yo no sé por qué frenaron ahí. De nuevo, uno puede conseguir panel de datos de países usando el WDI, eso es el Banco Mundial. También el FMI tiene el WIO. O sea, hay posibilidades de conseguir datos macro a nivel país. Sí, y hay buenos datos. Hay buenos datos. De nuevo, pues lo que mencionaba recién, el ELCA a nivel MICA. Es la única para Colombia. Hay encuestas de hogares, panel para otros países, en otros lugares, pero para Colombia la única que existe, que yo sepa, es esa. Y, ¿cómo? Hay una empresa, la encuesta anual manufacturera. Tiene 5 periodos de negocios de microempresas. Ok, microempresas, ok, está bien. Sí, esa es otra. Sí, el DANE, sí, el DANE está sacando cada tanto ese tipo de cosas. Pero la más larga, la que sí es larga, es la encuesta anual manufacturera. Creo que no sé cuántos años tiene, pero es larga. Entonces, pero, por ejemplo, la encuesta anual manufacturera es anual manufacturera, que dice el título. Entonces, por año y solo el sector manufacturero.
O sea, no tiene el sector de servicio, ni financiero, ni construcción, es manufacturero. O sea, y uno puede hacer cosas muy interesantes, pero uno tiene que ser consciente que eso es solo del área de manufacturas. O sea, está bien, pero a ver cómo estamos de tiempo. Voy a tratar de cubrir algunas cositas básicas de esto y después ya nos metemos de lleno en materia. ¿Qué es lo que la gente está tratando de hacer con econometría? Para que quede claro, que a la gente le parece que esto es demasiado pesado y es como que quererle encontrar la quinta pata al gato. Pero no es porque sí, no es un capricho. El objetivo último de una investigación es encontrar si una variable causa a otra variable. ¿Okay? Y la gran moraleja, digamos, que se saca, lo primero que uno aprende de esto es correlación no es causalidad. Eso es lo primero. Entonces siempre le muestro este chiste, le digo, vamos a verlo primero. Y este es un buen chiste. Si uno entiende ese chiste, uno entiende la esencia de la econometría. ¿Ok? De por qué uno hace los esfuerzos que hace. ¿Entienden el chiste o no? Si lo entienden, van por buen camino. Si no lo entienden, les toca repasar. La idea es que no siempre correlación es causalidad. O sea, lograr pasar de que correlación se lleva a causalidad es bien difícil. Eso es lo que está plasmado ahí. Bien difícil. Es bien difícil. O sea, pero sí es necesario que haya correlación para que no necesariamente. Uno puede encontrar no correlación y que sí haya causalidad. Eso es lo que es difícil hacerle entender a la gente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de lograr es el famoso ceteris paribus, es el gran esfuerzo. Que todos otros factores relevantes estén constantes. ¿Ok? Eso es lo que estamos tratando de encontrar. La palabra relevante yo la puse ahí, no es casualidad, hay gente que se la salta. Para mí esa parte es fundamental. ¿Por qué? Porque hay economistas y hay veces que ustedes tienen que dar esa pelea cuando vayan a presentar su trabajo, porque hay gente que realmente sí le está queriendo encontrar la quinta pata al gato. Le salen con unas cosas, usted no consideró tal cosa, y uno dice, pero ¿usted qué me está hablando? Un profesor mío me dijo, ¿cuál es el efecto de un meteorito sobre las decisiones de política del del ministro de Hacienda? No, ¿cómo? ¿Pero eso qué tiene que ver? Digamos, y ese es el punto, digamos. O sea, si alguien les va a hacer una crítica, está bien, pero vean si la crítica es relevante o no es relevante. Si hay alguna variable que les están diciendo que ustedes deberían introducir o algún factor que deberían introducir, bueno, sí, pero tiene que ser una cosa que sea relevante para el análisis que uno está haciendo. Puede ser que sea completamente irrelevante. Eso no importa entonces. Cambio, por ejemplo, consumo, o sea, por ejemplo, veamos un ejemplo sencillo. Cambio en el consumo por un cambio en el precio. O sea, eso es lo básico que usted aprende en el micro, en las primeras clases de economía. Entonces, ustedes les muestran cantidades, precio y hay un precio de equilibrio. Chan. ¿Ok? Ok, pero ¿qué pasa? Y ahí donde viene el lío. ¿Qué pasa si ustedes a recolectar datos de cantidades y precios? Van a tener una cosa como esta. Van a tener una cosa como esta. ¿Eso qué? Oferta y demanda. ¿Qué es? Eso no es nada. Pura correlación. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Que cada uno de estos puntitos, si uno piensa en la teoría, es un equilibrio. ¿Ok? Entonces esto no es ni oferta ni demanda, es un conjunto de equilibrios de mercado. ¿Ok? Entonces uno no puede decir nada respecto ni de la oferta ni de la demanda con esos datos. O sea, ¿qué es lo que uno tiene que tratar de conseguir? Y ahí es donde está lo que les vuelvo a decir, la palabra mágica, estrategia de identificación. ¿Cómo logramos pensar en algo que mueva esos puntos como si fuera un desplazamiento de la demanda para captar la oferta
o un desplazamiento de la oferta para captar la demanda. Eso es lo difícil. ¿Me siguen o no me siguen? No, no me siguen. Vamos a mostrarles los ramos. Que es lo que uno tiene en mente cuando está haciendo eso. Entonces, lo que uno está haciendo básicamente, recuerden, lo que uno está viendo ahí es puntos. Y cada uno de esos puntos, la idea es que cada uno de esos puntos es un equilibrio. Entonces, yo hago una correlación, me va a dar una cosa ahí. Incluso no es hasta cero, porque es una nube de puntos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que uno busca cuando uno está haciendo análisis de oferta y demanda, de cantidades de precios? Uno busca dos cosas. O uno busca algo que me haga que esos puntos se desplacen, digamos. O sea, algo que haga que estos puntos yo los pueda unir de alguna forma. O sea, con alguna otra variable que no sea cantidad de precio. ¿Okay? Esa es la idea. ¿Cómo? Un choque de ingresos. Exacto, un choque de ingreso, algún choque de algún estilo, digamos, que me haga que, o yo pienso que digo, no, yo estoy queriendo captar la demanda, entonces lo que yo necesito es algo que me vaya desplazando la oferta, cosa que yo estos puntos los pueda conectar de alguna forma y captar la demanda. ¿Ok? Captar la demanda. O sea, voy haciendo que los puntos se desplacen a lo largo de la demanda. O la otra es al revés. Yo digo, yo tengo todos los puntos, pero tengo alguna cosa extra que hace que se desplace la demanda y voy captando la oferta. ¿Ok? Eso que se ve ahí, eso es bien complejo. Pero eso es lo que se llama estrategias de identificación. Estoy tratando de identificar la demanda o la oferta con otra herramienta econométrica. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, eso es bien complejo, bien difícil. Bien, bien difícil. Y de nuevo, vamos a cerrar rápidamente. Y podemos cerrar con esto y empezamos ya directamente con revisión simple la próxima clase. Entonces, ese es el espíritu detrás de toda la econometría. O sea, siempre lo tienen que tener presente. Obviamente, en la realidad, lo que a uno hace es muy difícil. La idea es controlar por suficientes factores para argumentar causalidad. La idea, de nuevo, del método econométrico es simular que se mantienen otros factores constantes, pero es su simulación, todo simulación. Ejemplo mío, ese es mío. O sea, después les voy a pasar el paper. Digamos, no en esta clase, en la que viene, para cuando veamos los métodos que están detrás de eso. Hubo una reforma tributaria 2012 que básicamente redujo los impuestos a la nómina, digamos, brutalmente para mejorar la formalidad. ¿Okay? La pregunta que uno se hace es si fueron los impuestos o fue alguna otra cosa. Eso es lo difícil. Entonces, ¿en qué consistió la reforma tributaria de ese año? Básicamente, estos eran los costos no salariales y se bajaron drásticamente, como se ve claramente ahí en el gráfico, gracias a la ley esta 1607-2012. Ok, y si uno ve la informalidad, uno ve claramente una quiebre en la tendencia. O sea, esta es la serie de tiempo. ¿Ok? Y ¡pum! Acá está la aprobación de la reforma tributaria y uno ve la población total, así, en la informalidad, ¡pum! Se fue para abajo. ¿Ok? Perfecto. La pregunta que uno se hace es, ¿esto que pasó acá explica esa caída o no la explica? ¿O fue otra cosa? Fue otra cosa. Eso es lo difícil. ¿Ok? Entonces, el paper que yo hice es precisamente tratando de elucidar eso. Si uno lo puede atribuir a esa ley o no lo puede atribuir a esa ley. Bueno, no solo yo, un montón de otra gente, no soy el único que se le ocurrió eso. Gente de Desarrollo, del BID, o sea, un montón de otra gente lo pensó. ¿Okay? Y ya creo que más o menos el grueso de nosotros ya estamos de acuerdo que sí. O sea, hay un consenso generalizado que eso sí, que tuvo que ver esa ley. ¿Okay? Pero para demostrarlo, hay que buscar otras explicaciones. Sí, y hay que controlar por todo eso. Sí, y es bien difícil. Es bien difícil. Y uno tiene que argumentarlo. Eso argumentarlo es complejo. Por eso me demoré muy buen tiempo en lograr. Pero ya el grueso de la gente está de acuerdo con que sí, con que fue producto de esa ley. O sea,
No, yo lo hice con diferencia en diferencia. Con control sintético es más difícil. Intenté hacerlo por control sintético y no me funcionó. Era muy complicado. No, diferencia en diferencia. Diferencia en diferencia. Ya vamos a hablar de diferencia en diferencia más adelante. Hay otro, digamos, es ejemplo más clásico, retorno a la educación. Si a cualquier persona de la población se le da un año más de educación, ¿de cuánto será el aumento de su salario? Obviamente, esto es difícil hacerlo con un experimento. O sea, sería forzar aleatoriamente a la gente a tomar un año más de educación y medir su salario. O sea, eso es imposible. ¿Ok? La realidad, la gente elige su nivel educativo, entonces eso es lo que uno le hace complicado el análisis. Entonces se dice que educación y salario son lo que se dice variables endógenas. Esa la palabra la van a ver todo el santo tiempo. Valor endógena. Hay algo más, una tercera variable, la habilidad, el talento, que está correlacionada con ambas y eso ceja nuestra estimación. O sea, no podemos, o sea, esa correlación que estamos encontrando se dice es espuria, porque las variables son endógenas. ¿Ok? Y hay otros ejemplos en Woolrich, bien interesantes. Estos son, les doy dos ejemplos rápidos. Número de policía y crimen. Este es un ejemplo también clásico, que es básicamente que va primero, el crimen o la policía. O sea, eso es como, o sea, porque si no uno diría, uno se encuentra causalidad, uno diría, no, entonces son los policías los que están generando crimen. Y es como, no, o sea, es que porque hay más policía y donde hay más crimen. O sea, pero hay que controlar por eso, ¿ok? Hay que controlar por eso. O salario mínimo y desempleo. Eso es complicado también. Digamos. Lograr encontrar una relación, y de hecho en la literatura casi que infinita, en los efectos que tiene el salario mínimo sobre las diferentes variables de desempeño laboral. ¿Ok? Entonces hay toda una literatura que está como dice, no, usted puede subir el salario mínimo y no pasa nada, está todo bien. Y hay otra literatura que dice que es nefasto. ¿Ok? Entonces ustedes dependen cuál bando ustedes quieran elegir. Hay literaturas en ambos bandos. Entonces es bien complejo. Es bien complejo. Y ahí Woolrich hace un buen ejemplo más o menos de por qué es complicado. Mi postura en eso es, depende de usted de dónde tiene el salario mínimo. Si el salario mínimo es bajito y usted lo sube, no pasa nada. Pero el salario mínimo es re alto y usted lo sigue subiendo, o sea, eso empieza a generar un montón de distorsiones como tiene el mercado laboral colombiano. ¿Ok? Pero depende, bueno, hay mucha literatura al respecto, no lo podemos zanjar así en menos de un minuto. ¿Okay? Bueno, entonces hasta ahí llegamos hoy. Ya la clase que viene vamos a empezar entonces ya con regresión simple. Con regresión simple. Y de nuevo vamos a estar volviendo a estos puntos, que es básicamente una introducción rápida al espíritu de la econometría. ¿Okay? Pero es un brochazo general. Vamos a empezar como les digo, con regresión simple. Y en toda esta clase, en todo este semestre, vamos a cubrir principalmente cortes transversales. Y vamos a ver diferentes métodos, regresión múltiple, logit, probit, variable instrumental. Estoy pensando si en una de esas introduzco métodos no paramétricos. Tengo que hacer el tiempo para armar el material. ¿Cuál es el plan de este semestre? El próximo sí vamos a ver series. Vamos a hacer todo un corte de series. Vamos a hacer todo un corte de panel. Y vamos a hacer otro corte de los métodos de evaluación de impacto. ¿Okay? Ahí vamos a ver diferencia en diferencia, control sintético, vamos a ver regresión discontinua y vamos a ver la frontera de diferencia en diferencia. O sea, qué ha pasado en estos últimos años, qué ha pasado con esa literatura que ha explotado. ¿Ok? De diferencia en diferencia. Entonces, como para que el tema presente más o menos cuál es la agenda anual que vamos a seguir. ¿Ok? Listo. No, de nada. Tengo unas preguntas del Sí. pero Sí. del mismo punto. Es que me acuerdo de que hay dos preguntas que se tienen que ver con las empresas, pero la primera pregunta es si para una empresa por sí misma, ¿cuál es la probabilidad de verse como 10 años? Ajá. Entonces sería como multiplicar la núcleo, básicamente como que Ajá. 0.5 por 0.5. Claro, que la veas todos los periodos, sí. Sí. Pero es concentrarse en la posición de la empresa. Exacto. No es una dentro de 4%. Porque yo no entendí la pregunta de un poco. ¿Que no le entendés? O sea,